De verdad que es un privilegio, pues, compartir con ustedes. Siempre es de mucho temor, la verdad, enfrentarse a gigantes de la fe y hombres y mujeres que han servido al Señor, eh, porque pues son muchos los testimonios y muchas las cosas que tienen que aportarnos a nosotros también y que yo he podido recibir de ustedes. De igual manera, pues, si Dios lo quiere así y en este día podemos compartir también algo de lo que Dios nos ha dado, pues es un privilegio, pero la verdad es que uno siempre siente un poco de temor al enfrentarse a gente que también está luchando y que ha hecho cosas maravillosas y testimonios tan grandes como ustedes. Gracias por confiar por darnos la oportunidad de compartir en este día. Yo les voy a invitar a que hagamos una pequeña oración para que Dios tome control de este tiempo que vamos a tener, donde pues de alguna manera todos nos edificamos con la palabra. Amado Padre, en esta hora te damos gracias por darnos la oportunidad de congregarnos en tu nombre. Mi palabra dice que donde estén dos o tres congregados en tu nombre, tú estarás en medio y creemos que tú estás en medio de nosotros, aún por este medio, Señor. Te pedimos en esta hora que tú nos formes, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y queremos que en esta mañana tú que conoces nuestros corazones, nos alimentes con la palabra que tanto bien ha hecho en nuestra vida, Señor. Gracias por la oportunidad tan maravillosa de ser parte de este grupo tan selecto de hombres y mujeres que te sirven, Dios. Te pedimos una bendición muy especial para todos en México y para todos los que se acercan y los de aquí de Colombia también, que de alguna manera han querido servirte y estar dispuestos a darlo todo por tu obra, Señor. Bendícenos pues en esta hora, Señor, en lo que vamos a compartir, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice el hermano que ya se ha compartido como en tres ocasiones. Yo también quería compartir la del hijo pródigo. Yo creo que casi todos hemos sido pródigos, ¿no? Y por eso más de uno la escoge. Pero bueno, esta de los dos cimientos también es muy interesante, la verdad. Y, y pues es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Ahí está Mateo. Vamos a Mateo capítulo 7, ¿no? Y sí, está Mateo capítulo 7, versículo 24. Pero yo quería de pronto, Jaime siempre nos, nos aseguró o nos dijo que la doctrina de Jesucristo, ¿sí? Estaba establecida en Mateo 5, 6 y 7, porque pues toda congregación, todo grupo religioso, lo que quiere compartir es su sana doctrina. Y la sana doctrina supuestamente es lo que Jesús enseñó y que está basado en la verdad y que de alguna manera nos va a llevar a la salvación. Entonces, el objetivo de toda iglesia, de todo cristiano, de todo misionero, de toda persona es precisamente ese, que la doctrina se conozca como es, ¿no? Entonces, hay algo en particular con respecto a esta parábola, de que antes de mencionar esta palabra, esta parábola, por aquí en el capítulo 4 de Mateo, yo quiero que vamos allí. Sí, versículo 12. 4:12. 4:17, perdón. ¿Cómo? 4:17. Mateo 4:17 es cuando hay un título anterior a esa, en el versículo 2, donde dice Jesús empieza su ministerio, ¿no? Es cuando Jesús empezó el ministerio terrenal. Y dice en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí comienza el ministerio de Jesús antes de esta parábola. Comienza a ser, yo creo que Jesús comienza a ser muy claro, ¿no? Él comienza su ministerio y comienza a seleccionar a sus discípulos. Dice que andando en el versículo 18
Jesús junto al mar de Galilea vio a dos de sus hermanos, Simón el llamado el Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿no? Ahí comienza a seleccionar a sus discípulos y ahí denota pues los encuentros que tuvo con los diferentes discípulos, este, pero comienza a ser claro desde un principio porque comienza el Sermón del Monte, ¿sí? En el capítulo 5 y de ahí para allá viene toda la doctrina, ¿no? Hablando de la sal de la tierra, de la luz del mundo, ¿sí? Hablando de Jesucristo y la ira, de Jesucristo y el adulterio, Jesucristo y los juramentos, el amor a los enemigos, y toda esta doctrina que nos decía Jaime en algún momento, que es la verdadera doctrina de Cristo, porque encierra todo ese compendio de mandatos y cosas que tal vez a nosotros como seres humanos no nos gusta obedecer o que nos queda difícil obedecer, como el poner la otra mejilla, como el bendecir a los que nos maldicen, como el dar limosna sin esperar que nadie se dé cuenta y todas estas cosas están determinadas en estos capítulos y es que él está dando la doctrina, o sea, él está mencionando a los mismos discípulos que acaba de seleccionar, eh, es claro con respecto a todas estas enseñanzas y, y cuando ya termina de darles, está terminando de darles estas enseñanzas es donde viene a aclarar lo de los que dice aquí los dos cimientos, ¿no? Porque en el capítulo 7 dice el versículo 21, después de todo lo que ha enseñado acerca de la hoja y la ansiedad, Dios y la riqueza, juzgar a los demás, por sus frutos los conoceréis y la regla de oro, todo esto, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando yo por primera vez leí este versículo, de pronto sentí algo de temor y de confusión, porque digo, bueno, ¿qué pasa ahí? Porque Jesús está diciendo que que, que nunca nos conoció después de haber hecho milagros, después de haber pasado tantos episodios espirituales. ¿Qué es lo que pasa, no? Pero él es claro, porque él dice que, ¿por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que yo os mando, no? Entonces él está siendo claro acerca de la doctrina y, y está también confrontándonos aunque las cosas que él está enseñando son cosas serias que tienen que cumplirse, ¿no? Es muy difícil después de ese compendio de cosas que Jesús de pronto dijo anteriormente, hablar de los dos cimientos. Y yo creo que él está concretando ahí todo lo que es su doctrina, ¿no? Como seguidores, como discípulos, eh, como hijos de Dios, como hermanos en la fe. Y está diciendo también de que si lo vamos a llamar Señor, tenemos que sujetarnos a todos a estos mandatos o estas órdenes que Él da. Pues Él es el Señor, nosotros somos sus siervos, ¿no? Entonces, aquí es donde comienza la parábola que estamos terminando. En el en el versículo 21 dice, no todo el que me dice, no, perdón, en el 24, todo aquel pues que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En otra versión dice que cualquiera, ¿sí? Que oye estas palabras y las pone por obra, les compararé a un hombre que prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa y no se cayó porque había sido
cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó y fue grande su ruina. Entonces, él habla acerca de que todo aquel, cualquiera que se acerca y oye las palabras y las hace, le hace una comparación de un hombre que ha sido prudente y que ha hecho su edificación sobre algo fuerte, sobre la roca, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que muchas veces, o hay mucha gente que se acerca a Jesús o cuando Jesús predicaba o enseñaba, había muchas personas que iban a observar, eran admiradores, ¿no? De las enseñanzas de Jesús. Les gustaba cómo hablaba, les gustaba cómo enseñaba, pero no pasaban de ahí, ¿no? Y una vez un pastor en una vigilia lo escuché decir que a veces nos volvemos admiradores de Jesús. Nos gustan las prédicas, nos gustan las canciones, nos gustan las enseñanzas, pero no más hasta ahí. O sea, no nos queremos comprometer con el Señor como tal. Y simplemente no pasamos sino de admiradores de Jesús. Y el compromiso con el Señor es, Él dice que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Y entre esa palabra sígame está hablando acerca de sus enseñanzas y el compromiso que hay de un cambio de vida. Y que aquí está enseñando, está comparando la vida con que la vida siempre va a tener problemas, vamos a tener momentos donde todo se quiere mover, donde va a venir, como dice él, un río, una lluvia y un viento, que va a dar con ímpetu contra aquella casa. O sea, nuestra vida es una construcción, ¿no? Es una casa, dice él ahí. Y compara las dos casas, ¿no? Compara la que está sobre un buen fundamento y otra que no tiene fundamento. La lluvia, el río y el viento pegan en cualquier tormenta o en cualquier episodio de la naturaleza contra las dos construcciones, y eso sucede en la vida real, ¿no? Pero una de las cosas que de pronto yo entiendo aquí es que el Señor siempre nos aseveró de que la vida no iba a ser color de rosa después de conocerlo. A veces se piensa o a veces se enseña de que tú conoces a Jesús y ya todo cambió y todo fue bonito y no pasaron problemas y todo va a ser así. Y resulta de que la realidad es otra, ¿no? Jesús lo fue muy claro, ¿no? Van a venir ríos, van a venir vientos, van a venir lluvias que van a azotar contra nuestra construcción, contra nuestra nueva vida que tenemos, ¿sí? Y si yo o a mí me regalan un lote, me dicen, ahí tienes el lote para que usted construya, pues uno por lo regular siempre piensa hacer algo bueno, dos, tres pisos, resistente, ¿no? No voy a hacer las cosas como pensando que en un futuro no voy a construir así no tenga el dinero en el momento y yo por fe le pongo buenos cimientos para que si el día de mañana tengo como, pues voy a construir uno o dos pisos más. Es rara la persona que diga que se va a quedar en el lote así nomás, ¿no? Entonces el Señor está dando a entender de que nosotros tenemos que eh, comenzar a cimentar una nueva vida, pero con un proyecto fuerte, ¿no? Y, y la verdad es que cuando vamos al otro autor que habla acerca de esto, nos damos cuenta de algo muy claro. O sea, yo he entendido algo muy claro y yo quiero que vamos de pronto a San Lucas. En el capítulo 6 donde habla acerca de lo mismo, ¿no? En versículo 46.
Dice, dice Lucas aquí, y aquí hay algo que, donde él empieza diferente a la otra narración de Mateo. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al construir una casa, excavó y ahondó y echó los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no tuvo fuerza suficiente para sacudirla, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que ha oído y no pone en práctica es semejante a un hombre que edificó su casa encima de la tierra, sin cimientos, contra la cual embistió el torrente y al instante se derrumbó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces aquí en el complemento de Lucas hay algo que dice de que el hombre que construyó una casa, lo hace semejante, dice que cavó y ahondó. O sea, pensó en un futuro, pensó en profundizar, ¿no? La hecha de unos cimientos siempre es muy dolorosa. Nosotros tuvimos que construirle a mamá una casa porque mi padre eh, nos abandonó en algún momento y quiso quitarnos la casa paterna y entonces mi mamá había comprado un lotecito y mi papá vendió ficticiamente la casa para sacarnos a la calle. Cuando yo me doy cuenta, porque un amigo de una notaría me dijo, Carlos, pon cuidado que tu papá anda con una escritura en la notaría. Cuando vamos a investigar, lo que había hecho mi padre era que le había dicho a mamá que no cancelara más al banco, que se estaba pagando por cuotas por años y la factura no volvió a llegar. Entre comillas, era un beneficio para mi madre, porque ella quedó con cuatro hijos y pues ella le tocaba pagar eso. Pero mi papá, como trabajaba con una alcaldía, él lo que hizo fue una jugada donde canceló todo para vender la casa y sacarnos a nosotros a la calle. Entonces, eh, mi mamá ya tenía un compañero y se había hecho un lote y nos tocó comenzar a construir, porque el abogado nos dijo, ustedes no construyeron de un ladrillo aquí en esta casa durante tantos años y no tenemos de dónde agarrarnos. Entonces, prácticamente todo lo teníamos en contra, solo quedó la oración y poner eso en manos de Dios, pero como sabíamos de que íbamos a ser expulsados, comenzamos a construir donde ella tenía el lote y entonces mi padrastro, que entendía algo de construcción, comenzó a tirar los hilos y vamos a hacer los cimientos alrededor del lote para la parte posterior. Nosotros pensábamos construir apenas dos piecitas atrás para echar si nos sacaban a la calle todas las cositas, pero de igual manera había que aprovechar para hacer todo el cimiento, ¿no? Y entonces empezamos los hermanitos ahí a hacerle en medio de un solazo, dándole duro a la tierra. Y la verdad que de las cosas más duras que hay en la construcción debe ser esa, porque no hay protección, el sol pega de frente, saca callos, se encuentran unos piedras. Y yo me acuerdo que nosotros comenzábamos a hacer el huequito, íbamos guiando así, y le decíamos a mi padrastro, ya, y nos decía, no, más profundo, se necesita más profundo, ¿no? Y bueno, con mucha dureza, con mucha resolana y con ampollas en las manos y todo, terminamos el cerco alrededor. Y fueron varios días de pronto, y cuando pensamos que ya habíamos terminado, nos dicen, no, faltan las internas. Y entonces nos puso a hacer las de los cuartos y todo esto. Pues no fue fácil, la verdad es que no fue fácil. Y, y si uno quiere construir algo bueno, pues tiene que profundizar. Entonces, cuando el Señor habla de que cavó y ahondó, yo creo que una de las cosas que de pronto yo también asemejo mucho en los procesos de rehabilitación en estas casas de rehabilitación, es que hay que ahondar porque hay que hacer un cimiento profundo y meterse en Dios y hacer las cosas con un buen tiempo para poder tener un buen cimiento, ¿no?
Y una de las cosas que también he podido aprender, porque el Señor tenía pues pescadores, pero también tuvo un contador, ¿no? Y tuvo gente alrededor de diferentes eh, profesiones o algo así. Pues el Señor nos dio el privilegio de tener aquí un arquitecto, ¿no? Y él me explicaba algo y me hizo dar en cuenta de que no eran dos cimientos, sino un solo cimiento. Porque según lo que dice aquí, dice de que en el versículo 48 de Lucas dice, este es semejante a un hombre que al construir una casa excavó y ahondó y echó los cimientos sobre la roca. Y cuando vino la inundación y el torrente, embistió contra aquella casa, pero no tuvo fuerza suficiente para sacudirla porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que ha oído y no pone en práctica es semejante a un hombre que edificó su casa encima de la tierra, dice esta versión. No sé cómo dice la otra versión, pero ahí no dice que hizo cimiento, sino que lo puso encima, ahí encima de la tierra. En otras versiones dice que en la arena, ¿no? En la arena no hay cimiento. Está encima el cimiento de lo que se hace cuando se profundiza la tierra, se busca la parte firme, porque hay terrenos que son muy blandos a veces y se necesita buscar la parte donde está la roca, ¿verdad? La dura, ¿no? Eso es cimentar, ¿no? Poner encima no es cimentar. Construir encima de algo así no es cimentar, ¿no? O sea que no eran dos cimientos, era un solo cimiento. El único que hace cimientos en el Señor es la persona que profundiza con Dios, el que se mete en serio con Dios, el que escucha la palabra y todos estos pasajes que escuchamos, que son tan difíciles entre Mateo 5 6 y 7 pues aferrarse a hacerlos y a cumplirlos no es fácil, ¿no? Por eso hay que cavar y ahondar, ¿no? Eh, Perdonar a los enemigos no es fácil para nosotros, ¿no? El dar la otra mejilla, sí, el dar sin esperar nada a cambio, el acompañar a alguien cuando me dice ve conmigo una milla y voy a ir 2 millas con esa persona, no es fácil, o sea, se oye bonito, eh, pero a la hora de la práctica, pues ya la cosa es de otro color, ¿no? Y es ahí donde el Señor va, ¿no? Que esa doctrina que él acaba de mencionar, se tiene que escuchar, pero se tiene que cumplir para poder cavar y ahondar en el Señor. Cuando nosotros de pronto hacemos el ejercicio del perdón, nos damos cuenta de eso, porque qué difícil es perdonar. El Señor dio un ejemplo de un hombre que se le perdonó una deuda inmensa y cuando al salir de la sala de juicio se encontró uno que le debía una mínima y lo atarzanó, como decimos nosotros aquí en Colombia, y le hizo pagar todo. Cuando los siervos le dijeron al juez eso, pues le hizo pagar toda su deuda, porque dice la parábola de que debió haberlo hecho lo mismo, ¿no? Entonces nosotros los seres humanos somos muy buenos para que nos perdonen las deudas. Nos alegramos cuando alguien dice, no, ya no me debes nada, ¿no? Tranquilo, deja así que ya no me debe nada. No, pues se siente chévere, como decimos en Colombia, ¿no? Pero cuando a mí me toca perdonar es cuando yo no lo puedo disfrutar de la misma manera, ni lo puedo hacer de la misma manera. Entonces, esa doctrina que el Señor nos está dando de hacer ciertas cosas que no nos gusta hacer, que son tan complicadas y difíciles, porque no tienen lógica humana, ¿no? Y más nosotros los que hemos sido agresivos, que hemos pasado por drogas o por la cárcel, somos personas que nunca nos dejamos de nadie, por decir algo, pero ya con el Señor tenemos que desarmarnos y pues el Señor nos enseña a hacer eso, ¿no? Entonces, cavar y ahondar no es tan fácil, ¿no? Cavar y ahondar es meterse concretamente en que hay cosas que yo no tengo, que yo no quiero hacer, pero que me toca hacer para obedecer la doctrina del Señor. Y es la manera como mi casa va a subir y se va a soportar ante cualquier prueba, ¿no? Porque los seres humanos somos emocionales. Los que hemos sido adictos, las emociones nos juegan bien sucio, ¿no? Y cuando el problema de nosotros en las recaídas es cuando estamos bajo de nota, cuando las emociones bajan. Yo he visto aquí tirar procesos a la gente, los veo uno emocionados. Voy a hacer el proceso, va a estar un buen tiempo,
voy a hacer las cosas bien, y de un momento a otro, cualquier cosita, cualquier soplido por ahí, cualquier cosita les hace tirar todo abajo, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que esa casa se va a caer, esa casa se va a ser destruida. ¿Por qué? Porque no soportó la prueba, ¿no? Y yo asumo de que cuando el Señor habla acerca de la lluvia, asumo que son bendiciones que vienen del cielo, porque una bendición se me puede convertir en maldición también, ¿sí? Dicen los estudiosos de los adictos que el adicto tiene problemas con el bienestar, con el dinero, ¿no? Entonces, cuando uno hace un proceso de restauración, cuando uno comienza a cambiar, las oportunidades llegan, ¿no? Hay gente que quiere ayudarlo a uno. De pronto, en el caso de una persona que estaba en drogas, puede recibir un trabajo, puede recibir una oportunidad en otro país, o puede recibir un dinero de alguien que lo quiere apoyar para que haga, para que tenga una empresa o algún emprendimiento. Eso es una bendición, tal vez que yo asumo que es como que viene del cielo, una lluvia, y me puede hacer daño, me puede sacar de los brazos del Señor, del ministerio, de muchas cosas, ¿no? Yo tuve el caso de un joven que estuvo en una fundación que yo estuve apoyando hace muchos años, y él salió, ya estaba con su esposa, con su niña, haciendo su vida bien, y un día la mamá del exterior le mandó un dinero, como 2 o 3 millones de pesos colombianos, y esa bendición se le convirtió en una maldición al joven. Porque en vez de invertir en algo productivo, en hacer un emprendimiento o algo, en lo que hizo fue irse a consumir. Y se fue para una olla a consumir con otro compañero. Y terminando el dinero, el otro compañero le dijo, vámonos. Y él le dijo, no, yo me quedo. Y uno de los chicos que llegó aquí a la ciudad de Cali me contó porque él estuvo el día de lo que pasó. Resulta que el otro chico se va, él se queda en la puerta, llega un carro y le hace así, lo llama. Y cuando él se agacha a hablar con ellos, el tipo sacó un revólver y le pegó un tiro aquí en la nuca y le tomó la aorta y el muchacho murió desangrado, cogiéndose aquí, tomándose aquí la vena para que no le sangrara y fue desesperante porque no se murió inmediatamente, ¿no? Él no sabía qué hacer. Entonces esa bendición, esa lluvia que le llegó, se le convirtió en una maldición a a ese pobre joven, ¿no? Entonces yo asumo que a veces hasta las oportunidades y las bendiciones, si no las sabemos llevar con el Señor, se nos pueden convertir en algo que nos puede destruir, ¿no? La prosperidad, la fama, muchas cosas así, que supuestamente son venidas de parte de Dios porque son parte de mi restauración, ¿no? Y se me puede convertir en una maldición. Entonces, si yo no estoy bien cimentado, si yo no tengo el cimiento que es Cristo, que Él es la roca, pues fácilmente voy a caer. Ahora vienen problemas con la familia. Mucha gente ha conocido de Dios y se problema con la familia, ¿no? Algunos les quitan la herencia, los desheredan, ¿no? Algunos son abandonados por su grupo familiar. Y eso son cosas que pesan, ¿no? Perdón, cuando uno sale de la drogadicción, como es el caso de nosotros, a veces hay familiares que no se les ha olvidado lo que hicimos, ¿no? Yo tuve un tío que se demoró 20 años en hablarme, porque él difícilmente pudo perdonar lo que yo le hice. Entonces, hay gente que se enfrenta con eso, ¿no? Con la desconfianza, porque uno cuando está haciendo un proceso de rehabilitación, uno cree en uno, uno cree en lo que está haciendo, lo que Dios está haciendo en mi vida, y yo me lleno de confianza, de valor, y veo que llevo meses sin consumir y que voy a demostrar que toda mi vida no voy a consumir, que voy con un nuevo plan de vida, que voy a hacer las cosas bien. Y resulta que llegó un tío y le dijo que no creía en él, que eso es puro cuento, que eso es pura calentura, es perivedad. Y si uno no está bien cimentado en el Señor, sale aburrido y sale a consumir para que, como dicen aquí, para que
les duela, ¿no? Y resulta que el que le va a doler es a uno, porque uno es el que va a aguantar hambre, el que va a estar en la cárcel, el que va a estar en el andén, el que va a sufrir, ¿no? Entonces son cosas que nos llegan a todos, yo creo. Después de conocer al Señor y la doctrina de Cristo, van a llegar pruebas muy tenaces de llevar, ¿no? Y cuando hemos visto desde el capítulo 5 al 7 de Mateo, pues analizándolo brevemente, concienzudamente, es bien complejo. Tiene cosas muy duras para nosotros, pero pues la palabra dice que no nos deja carga que no podamos llevar, ¿no? La verdad es que en la carne es imposible vivir la vida cristiana. Una vez le escuché a Jaime decir eso. Solo por medio del Espíritu Santo somos capaces de llevar una vida cristiana como es. En la carne es complicadísimo. Es como cuando yo le digo a alguien que llega aquí a la casa, si usted no se mete con Dios, esto se le va a volver un problema todos los días. Pero si usted se mete con Dios, esto se le va a ir como en balineras, como decimos nosotros acá, ¿sí? Se le va a hacer más suave, va a pasar el tiempo y no se va a dar ni cuenta. Pero en la carne, hacer un proceso de restauración o estar con el Señor o tratar de cambiar la vida es bien complejo. Entonces, es necesario que nosotros cavemos y ahondemos y hagamos un cimiento verdadero, porque el estar en la arena es poner yo mi vida y mi futuro en cosas muy superficiales, ¿no? En un caso como el de aquí, por decir algo de las fundaciones, hay gente que dice, si no me llaman, yo me voy. Si no me visitan, yo los visito, ¿no? Entonces están puestos su fundamento en cosas que son muy livianas, ¿no? Porque la familia de un momento a otro puede viajar para otro país y que uno solo, ¿sí? Una llamada puede que no se pueda hacer. Y si no sonó el teléfono el día de las llamadas, entonces yo pienso que es que ya me abandonaron o más bien yo me voy, como he visto el caso de muchos jóvenes que se han retirado de sus procesos por cosas tan triviales como esas, ¿no? Entonces ahí se está demostrando de que no están en la ropa. O cualquier problema eh, que se presente entre la convivencia, ¿no? Usted sabe que aquí estamos los más difíciles de cada casa, ¿sí? Aquí no ha venido la mamá a decir, vea, don Carlos, yo le traigo a usted joven porque este joven no toma, no fuma, trabaja y me da todo el dinero, es juicioso, se acuesta temprano. Sí, no ha llegado, en tantos años no ha llegado la primera mamá a decirme, aquí se lo traigo porque es que es un buen hijo, ese es mejor dicho. Ese es mi mamá. Impecable. Entonces, imagínense reunirnos acá una banda de 15 20 personas y todos con sus resabios y siendo los más difíciles de la casa, pues no van a haber conflictos, lógico que los van a haber, ¿no? Y si un conflicto aquí me saca fácilmente de estar en Cristo, pues no estaba bien cimentado, ¿no? Y bueno, esto es una casa, pero en una iglesia lo mismo, porque una iglesia es la familia del Señor y también hay hermanitos muy difíciles, ¿no? Hay hermanitos muy complejos que también han afectado la vida de otras personas y muchos se han dejado sacar de las cosas de Dios por problemas entre hermanos de la fe. Al principio, cuando yo comencé a asistir a algunas congregaciones, cuando yo escuchaba que el pastor decía que un hermano que peleaba con el otro, yo decía, "Uf, pero eso es o sea, yo no me cabía en la cabeza de que entre cristianos fueran a haber problemas, ¿no? Porque yo cuando conozco la iglesia, yo veo gente muy especial, muy amorosa, gente muy espiritual hablando de Dios y todo era bonito, todo era lindo. Y de un momento a otro en un culto escuchar yo que hubieron desavenencias entre algunos hermanos y conflictos y divisiones, pues me parecía extraño. Yo decía, ese pastor estaba como hablando bobadas o qué, porque a mí no me parece, ¿no? Pero pues en algún día me tocó experimentar
la envidia o los celos de algunos eh, personajes que asisten a una congregación. Y yo no digo cristianos, yo digo que son creyentes, porque cristiano, la palabra dice que el que dice que anda en él debe andar como él anduvo. Y el verdadero cristiano, pues, evita todas esas cosas, pero el creyente, pues, es el que cree o el que está ahí, como hablamos ahora, un admirador, le gusta ir a una iglesia cristiana porque le parece muy bonito todo lo que hacen, pero está lleno de conflictos, ¿no? Y el apóstol Pablo en algún momento se encontró en Corintios con gente muy espiritual, entre comillas, pero se veía mucho conflicto también, ¿no? Entonces, de esto no es de ahora, esto es de toda la vida. Mientras hayan seres humanos, siempre va a haber esa parte, pero la diferencia ahí es en el que está bien cimentado y el que no está cimentado con el Señor, ¿sí? Porque hay gente que se ha ido de una congregación o un grupo por cosas que no valen la pena, ¿no? Entonces no estaba tan cimentado en el Señor. Así hablara mucho, así conociera mucho, pero en verdad no tenía un buen cimiento en las cosas del Señor. Entonces Dios nos llama a todos nosotros a que el cimiento que nosotros tengamos sea un cimiento firme y profundo, no sea tan superficial como muchas veces suele suceder, ¿no? Que aprendamos a enfrentar los temores y los problemas de la vida y siempre de rodillas para solucionarlos, ¿no? Porque a veces la carne nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Entonces, eh, yo siempre asumo de que todas estas cosas que Dios nos enseña por medio de estas parábolas son para formación y edificación de nuestras vidas, pero es muy claro, pero también el Señor es claro, ¿no? Nosotros no podemos pasar de ser simplemente oidores olvidadizos de la palabra. Ah, ese culto estuvo buenísimo, esa enseñanza estuvo buena. ¿Y de qué se trató? No me acuerdo, pero estuvo muy buena, ¿no? Pero hay gente que a veces va a las congregaciones, apuntan, sí, estudian, analizan y hacen las cosas con más ahínco para meterse más con el Señor. Y si a veces tenemos dudas o problemas, pues se ayuna, se ora, se busca de Dios en forma, porque sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, como dice la palabra, sino poderosas en Dios. ¿Sí? Humanamente nosotros no podemos enfrentarnos al diablo, no lo podemos sacar al guaype, como decimos aquí, vamos a darnos cuchillo o vamos a darle bala, ¿no? Tenemos que ganar la batalla nuestra es espiritualmente por medio de la oración, por medio de la búsqueda del Señor. Entonces, aún en estos ministerios tenemos que ser muy profundos en lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, Pablo decía de que él gastaría todo lo de él por servirle al cristiano, así le paguen mal, ¿no? He visto mucha gente cerrar ministerios porque pone los ojos en el hombre y no en Dios, y al ver la decepción del ser humano como tal, porque somos desagradecidos por naturaleza, desisten de los ministerios, ¿no? Por eso cuando el Señor se encontró a Pedro, después de haberlo negado, le dijo, ¿tú me amas? Pacienta mis corderos. O sea, le dio a entender de que él tenía que servirle a Dios no por el amor al ser humano, sino por el amor a Dios. Porque es lo único que nos sostiene en estos ministerios. Jaime nos enseñó de que lo único que podemos esperar del ser humano es una patada atrás. Y eso lo tenemos que tener presente, ¿no? No esperando obtener nada a favor, sino que las consecuencias y las bendiciones vienen de parte de mi comportamiento con el Señor. Entonces, pues todo, yo creo que esta parábola, creo que fue la primera que le dio a los discípulos después de haberles lanzado la doctrina, después de haberlos puesto a pensar un rato en el compromiso que han asumido y en lo complicado y difícil que era un cambio de vida, o sea, amar a mis enemigos
orar por el que me maldice. Y entonces estas cosas lo ponen a pensar a uno de primerazo. Apenas los acaba de elegir, apenas los acaba de decir, venga, sígame, que yo los haré pescadores de hombres, y le saca esa lista de condiciones y las cosas que iban a ser así, ¿sí? Tenemos que ser el ejemplo, tenemos que ser, esto no va a ser fácil, hay que amar a la gente, hay que hacer esto, aquello. Entonces, dice que terminando ahí la gente decía que se admiraba mucho de su doctrina, porque lo decía con mucha autoridad, ¿no? Pues vemos cómo ellos de alguna manera se acogieron a lo que Jesús les estableció, y sus cimientos fueron fuertes, ¿no? Yo creo que el único que de pronto no estaba bien cimentado era Judas, ¿no? Porque Judas tuvo un privilegio muy grande, que fue el de administrar el dinero. Mateo, siendo contador, Jesús no se atrevió a decirle, bueno, Mateo, usted como estudió en la Universidad de Jerusalén, contaduría, usted va a manejar las ofrendas y los diezmos y todo lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Tomó al ladrón y le dijo, usted va a manejar la bolsa, y usted que va a hacer las cuentas, y usted que va a manejar el dinero. Y se le dio la oportunidad de ser honesto, pero no lo fue, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor tiene una medida muy especial, que es el que es fiel en lo muy poco, es fiel en lo mucho. Y pues a Dios no le hemos podido hacer un gol nunca, ni Maradona, ni Messi, ni nadie. Y pues Judas tuvo la oportunidad de ser honesto y no lo fue, porque la escritura narra de que en algunas ocasiones se sustrajo de las limosnas, ¿no? Cuando esa mujer vino y quebró ese perfume a los pies del Señor, dijo, eso es muy costoso, ¿cómo es que lo va a quebrar? Esa plata se ha podido usar en ayudar a los pobres, pero dice la escritura claramente que él lo hacía porque él sabía que ahí podía sustraer un dinero. Entonces, prácticamente de los 12, el que no tenía cimientos bien era Judas, y el resultado, pues todos lo sabemos. Entonces, Dios nos manda de pronto o nos confronta en esta hora a que revisemos nuestro cimiento, ¿no? ¿Cómo estamos? Como dice la palabra, como dice, pruébate a sí mismo, ¿sí? Tócate. Nos probemos nosotros cómo estamos de cimentados en el Señor. Si mi fe está cimentada en Cristo verdaderamente, o está cimentada en otras cosas, ¿no? Si está cimentada en la arena, pues, o en la tierra, van a venir los problemas y van a caer. Una vez le escuché decir a Jaime que cuando uno conoce al Señor de corazón y tiene un verdadero encuentro con el Señor, difícilmente el diablo lo saca de la jugada. O sea, se va a sostener toda la vida a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las caídas, de los errores, siempre va a estar ahí, ¿no? Porque una casa bien cimentada, pues también cuando viene el río, pues dice que la palabra dice ahí que da con ímpetu contra aquella casa, o sea, los problemas van a venir fuertes, ¿no? No va a ser algo trivial tampoco, pero si estamos bien cimentados, pues ahí va a quedar. Cuando vemos esos videos de las catástrofes naturales, cuando la naturaleza eh, comienza a arrasar con casas que están alrededor de los ríos o esto, hay casas que se quedan ahí, pero hay otras que salen flotando por encima, ¿no? Porque no tenían una buena cimentación. Y pues eso ha pasado a través de los años, nos damos cuenta de que de pronto Dios nos ha dado la oportunidad de sostenernos a pesar de tanta prueba, porque la verdad es que siempre vamos a estar aferrados, siempre estamos cimentados en Cristo. Y es lo importante para nosotros, y ojalá que lo apliquemos para nuestros ministerios, que son tan complejos y tan difíciles, ¿no? El complejo, el obrero carcelario, es una de las misiones que muy pocos buscan en las congregaciones. Yo creo que yo me atrevo a decir que hay congregaciones que no tienen ministerio carcelario, ¿no? Y cualquiera no se va a apuntar a ir a una cárcel, a un lugar lejano, a meterse a una cárcel, a someterse a requisas y cosas así. Y en muchas ocasiones
tener que sacar dinero de su bolsillo para apoyar a una persona que está interna y que necesita de mí. Entonces, es un ministerio muy hermoso porque de alguna manera, pues Dios nos está usando para esas personas que no tienen la oportunidad y nosotros venimos a ser los pies y las manos de Jesús, pero no es fácil, no es fácil porque a veces queremos desistir, ¿no? Y de pronto cuando se hablaba acerca de los obreros carcelarios y preparando gente para ir a la prisión, Jaime hacía énfasis de que nosotros simplemente vamos a visitar a Jesús y que cuando llegamos a una prisión, llegamos a un estado, porque cuando el Señor nos manda a toda la tierra, a todas las ciudades a predicar, y Jaime nos decía una vez, si se predica en hablando de la ciudad mía, donde estoy acá, Palmira, si hemos predicado por todos los barrios, por todas y hemos llevado el Evangelio, ¿qué faltaría? Cuando en algún momento se llevó al caso que era la cárcel, entonces no se estaba llevando el evangelio a toda la tierra, a todos los rincones precisamente. Se necesitaba ir a ese rincón, a esa prisión. Entonces a veces evangelísticamente las iglesias hablan de hacer campañas de ir de puerta en puerta llevando el evangelio, pero la prisión no piensan tocarla, no piensan ingresar hasta allá. Algunos se pueden atrever a decir, se lo merecen, están allá porque se lo merecen y ellos verán, ¿no? Pero ingresar ya a la prisión y atreverse a ir a llevar el evangelio ya es otra cosa. Y también tenemos que, como lo dice la escritura, estar bien cimentados para poder cimentar a otros bien, ¿no? Yo creo que este grupo de Manuel y todos los obreros que están aquí, que hemos tenido la oportunidad algún día de compartir, que tuvimos la oportunidad de compartir con Jaime, algo nos dejó ese hombre que estuvo también cimentado, ¿sí? Siempre escucho una anécdota de alguien, otra anécdota de alguien, de algunos eventos que pasaron con Jaime que lo dejan a uno admirado de cómo es una persona cuando está en lo que es y de ahí no se sale, ¿no? Que era lo que en algún momento pude yo conocer de nuestro hermano Jaime Guerrero, eh, de verlo lo bien formado, lo bien estipulado que estuvo en su vida durante el servicio y cómo nada lo pudo sacar de la jugada, ¿no? Tuvo personas que le bendijeron, ¿sí? Y cuando llegó la bendición no lo sacó de la jugada como ha pasado con algunas personas que tienen ministerio o que ya el ministerio trasciende las fronteras y es grande, pues vienen ofertas muy generosas de pronto de algunas personas y eso hace que mucha gente se extravíe de la fe, ¿no? La palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero y muchos se extraviaron de la fe. Iban bien, pero se extraviaron y nunca vimos a Jaime extraviado de esa manera. Ni aún cuando se dejó de apoyar porque me di cuenta en algún momento, escuché algo de que las personas que estaban apoyando dejaron de apoyar un tiempo por algunos comentarios o no sé por qué, pero él siguió adelante, ¿sí? Beto siguió adelante en su proceso y después de 1 o 2 años, no sé, una persona que apoyaba se dio cuenta que ellos no habían tenido sueldo durante 2 años, pero ellos no dejaron de ir a la prisión, ellos no dejaron de hacer lo que venían haciendo para el Señor porque estaban cimentados en Cristo y sabían que todo venía de parte de Dios, ¿sí? Romanos 8:28 dice que todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Y ver eso, hermano, es admirable. Hay gente que apenas ve que no hay un sustento, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Yo parto y me voy y hasta luego, ¿sí? Y ver cómo eso hizo de que se hicieran más fuertes y que nos dieran el ejemplo a nosotros, de que nosotros no dependemos ni de los gringos, ni nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Es ahí donde entendemos que estamos inventados es en Dios, no en el ser humano. Y pues ojalá nos quede claro de pronto a nosotros de que esto va a pasar y van a venir pruebas muy difíciles de llevar,
van a venir cosas que nos van a querer sacar del ministerio, del servicio, de las cosas del Señor. Y si estamos con el Señor, ahí vamos a estar firmes. Nada nos va a mover, nada nos va a inquietar a dejar de hacer lo que Dios nos puso a hacer algún día. Entonces, yo sé que de pronto algunos de los que estamos acá eh, pueden estar pasando por pruebas, por cosas difíciles, por torrentes, como dice esta versión, o por vientos que soplan de diferentes partes y quieren sacudir nuestra casa. Pues yo les digo ánimo, confianza, que si estamos con Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y pues les agradezco mucho la oportunidad que me dieron en esta noche de compartir esta parte de los dos cimientos, que según nuestro arquitecto no son dos sino uno, y la verdad porque el único que cimentó fue el que profundizó, el otro no cimentó, puso ahí encima las cosas. Entonces, espero que todos estemos bien cimentados en este grupo y podamos algún día estar firmes en medio de las pruebas y las luchas. Dios les bendiga, muchas gracias desde Colombia. Les animamos a que sigan adelante, oren por nosotros como también nosotros oramos por ustedes, y cada día pues esperamos ganar experiencia también con ustedes. Eh, este grupo, la verdad pues que muestra de que Jaime de alguna manera nos aportó algo a todos nosotros, ¿no? Nosotros de alguna manera vienen discípulos o vienen personas atrás de nosotros que van a seguir lo que un día empezamos. Entonces, también eso depende de que estemos bien cimentados en el Señor. Dios les bendiga a todos.